Hola, vamos a dar inicio al nuestro videoexamen de tumores odontogénicos benignos. Nosotros somos Rivero Moreno Jorge Miguel y Aguiñega Loza Víctor. Para empezar a hablar de los tumores odontogénicos, vamos a empezar con el ameloblastoma, el cual tiene un origen en los restos celulares del órgano del esmalte, en los remanentes de la lámina dental, en restos epiteliales de malacés, en epitelio de quistes odontogénicos, células basales del epitelio superficial, epitelio heterotópico de otras partes del cuerpo y en anomalías en el desarrollo del órgano del esmalte. Dentro de sus características clínicas tendremos que hay tres variedades del ameloblastoma. Va a haber uno periférico, un uniquístico y el desmoplástico. Estos van a ser de crecimiento lento, va a ser destructivo, agresivo y no tiene la capacidad de hacer metástasis. Este va a ser benigno, afecta por igual a hombres y mujeres. Y dentro de sus principales signos y síntomas está la tumoración indolora, el crecimiento lento y este va a ser más frecuente en el maxilar inferior. Dentro de sus características histológicas tendremos que se va a componer de muchas islas tumorales pequeñas, las cuales van a estar formadas por una capa periférica de células cuboidales o columnares, las cuales van a contar con núcleos polarizados que tienen bastante similitud con los ameloblastos o preameloblastos y con una porción central de células poliédricas que van a asemejar al retículo estrellado. Se va a asemejar un poco al folículo dental normal. Y bueno, tenemos también que el ameloblastoma plexiforme, sus células tumorales van a ser parecidas al ameloblasto, las cuales van a estar ordenadas con bandas irregulares. Cada banda se va a encontrar rodeada por una capa de células columnares. Esto va a ser por fuera, de las cuales se pueden encontrar células parecidas al retículo estrellado. Y va a contar con células neoplásicas, las cuales van a formar una red epitelial. Dentro de sus características radiográficas vamos a tener dos características distintas, la de los ameloblastomas multiquísticos y los uniquísticos. De los multiquísticos, estos van a representar el 80 al 90% de los casos y son lesiones que comúnmente son expansivas en forma de burbuja de jabón con bordes bien delimitados y sin calcificación de la matriz. La reabsorción de los dientes adyacentes y el embotamiento radicular van a ser características frecuentes y cuando es más grande, tiende a erosionar a través de la cortical los tejidos blandos adyacentes. En los ameloblastomas uniquísticos van a ser lesiones uniloculares bien delimitadas que suelen estar en posición pericoronal. Estas se suelen encontrar en la parte posterior de la mandíbula, sobre todo en los molares. Y estos no se llegan a distinguir de otras lesiones pericoronales uniloculares como los quistes dentígeros, los fibromas ameloblásticos y los queratoquistes odontogénicos. Y dentro de su diagnóstico diferencial tendremos al tumor odontogénico epitelial calcificante, los quistes dentígeros, los mixomas odontogénicos, el fibroma odontógeno central, el granuloma central de células gigantes y el carcinoma de células basales. Muy bien, vamos a continuar con el tumor odontogénico escamoso. Su origen viene de los restos epiteliales de malacés. Como principales características clínicas encontramos que afecta a un grupo de edad bastante amplio, que es entre los 80 a 70 años de edad. Afecta por igual a la mandíbula y al maxilar, por lo general siempre en la zona de premolares a molares, y es un padecimiento que se da más en los varones. Sus características radiográficas no son patognomónicas a la lesión, sino más bien es una radiolucencia triangular o semicircular en el hueso alveolar. Puede presentarse como una lesión onilocular o multilocular con bordes difusos o márgenes definidos y radioopacos. También se asocia a las raíces de los dientes afectados, pudiendo causar un desplazamiento y una reabsorción radicular externa. También se asocia a dientes
A través de la microscopía óptica, este tumor revela numerosas islas de epitelio escamoso benigno de formato irregular y tamaños variables. Tiene áreas focales de queratinización y calcificación, y están todo dentro de un estroma de tejido conjuntivo fibroso maduro. En la imagen podemos apreciar en la parte de la A la capa externa de las células cuboidales aplanadas. En la letra B apreciamos el tejido conjuntivo, el cual está compuesto por fibras colágenas maduras con un número variable de fibroblastos, fibrocitos y vasos sanguíneos. Estos algunas veces presentan un grado moderado de infiltrado inflamatorio crónico cuando está infectado secundariamente. El diagnóstico diferencial lo podemos llegar a confundir con quistes glomerulares, un quiste periodontal lateral, un quiste dentígero, un ameloblastoma, un quiste odontogénico calcificante. Inclusive algunas veces lo podemos confundir con la misma enfermedad periodontal o con un carcinoma de células escamosas. Su tratamiento va a consistir en la exodoncia de las piezas afectadas y la excisión quirúrgica conservadora, en medida de lo posible, del tumor, con una pequeña posibilidad de recidiva. Las lesiones mandibulares, de acuerdo con Hooper y Coles, pueden ser tratadas de manera más conservadora con una enucleación y un curetaje. Las lesiones más extensas, con infiltración de estructuras adyacentes, requieren intervenciones más radicales, como la resección en bloque o la hemimaxilectomía. Continuamos ahora con el tumor odontogénico epitelial calcificante. Este va a tener un origen en los restos epiteliales de la lámina dental o del epitelio reducido del órgano del esmalte. Dentro de sus características clínicas, suele presentarse sobre dientes no erupcionados. Este va a tener un nombre, el cual se va a hacer el tumor de Pint-Bogg, y este se va a dar en la edad entre los 20 y los 60 años. Y este es más común en la mandíbula, en el área de premolares y molares, y en los maxilares, en el área de premolar y molar. Y este va a ser un tipo periférico, el cual se va a ubicar en el sector anterior. Dentro de sus características histológicas, las principales van a ser que el tumor epitelial calcificante o TOEC son la presencia de células epiteliales poliédricas con sustancia eosinófila homogénea en grandes cantidades de calcificaciones y la formación de anillos de Liese-Gang. Y en sus características radiográficas encontraremos que el tumor atraviesa 3 fases radiológicas de desarrollo. En un inicio, el tumor es totalmente radiolúcido, asemejándose a un quiste dentígero, por lo que puede diagnosticarse erróneamente como este último. Seguido a esto, van a empezar a aparecer pequeñas calcificaciones intratumorales. Y al final, en la última fase, el tumor se presentará como una imagen en panal de abejas. Dentro de su diagnóstico diferencial, tendremos que se puede confundir con el tumor odontogénico adenomatoide, con quistes dentígeros, con los ameloblastomas, con quistes odontogénicos calcificantes e inclusive con los mixomas. El tumor odontogénico adenomatoide vamos a tener su origen en el epitelio interno del esmalte en la etapa preameloblástica. Afecta a individuos de entre 14 o 15 años. Se da más en el maxilar, a la altura de los caninos, y está asociado a piezas no erupcionadas. Afecta más a mujeres. Sus características histológicas principales es que es altamente atípico, ya que se presenta con una variedad de patrones arquitectónicos y celulares. El patrón más característico es el que se presenta en forma nodular sólida de células cuboidales y o fusiformes de epitelio odontogénico, formando nidos celulares en hojas o estructuras similares a rosetas. Esta estructura se encuentra rodeada por un estroma de tejido conectivo bien desarrollado con vasos de paredes delgadas con presencia de una delgada capa epitelial. Sus características radiográficas se van a dividir dependiendo de la variante del tumor que estemos viendo. En la variante intraósea podemos presentar distintos aspectos y frecuentemente se observa una radiolucidez o una imagen mixta entre radiolúcida y radiopaca unilocular bien demarcada con un borde esclerótico de hueso bien definido o una cortical suave.
Está asociado con la corona y a menudo parte de la raíz de un diente sin erupcionar, imitando un quiste dentígero, pero se diferencia de este último en que el dentígero no involucra la raíz. También podemos encontrar múltiples calcificaciones de forma y tamaño variable, ya sea que estén dispersas o agrupadas, o un foco radiopaco que puede aparecer como un racimo de guijarros pequeños, visto aproximadamente en el 78% de los casos. Rara vez carece de un componente radiopaco, por lo cual se ha recomendado el uso de una radiografía intraoral preapical como método esencial para la correcta interpretación, ya que así vamos a poder apreciar mejor las radiopacidades y las calcificaciones, que por lo general son muy tenues. El canino constituye un 60% de los casos involucrados de este tumor y los caninos maxilares son de los de mayor predominancia. Su diagnóstico diferencial va a ser el tumor odontogénico epitelial calcificante, el quiste dentígero, el quiste odontógeno calcificante y el mixoma. Para el tratamiento, por lo general, es suficiente con hacer un manejo quirúrgico en un solo tiempo. Incluye también incluyendo al diente impactado y un curetaje simple, ya que esta patología no es localmente invasiva, está bien encapsulada y es de fácil clivaje, y la recurrencia es solo de un 0.2%, muy baja. Históricamente se ha reportado una recurrencia en 3 pacientes, por tanto el pronóstico en general es muy bueno. En grandes tumores puede requerirse resección parcial o en bloque, o puede haber el riesgo de fracturas patológicas. Es conveniente hacer una regeneración tisular guiada empleando hueso y membranas, especialmente en grandes cavidades óseas. Ahora, continuando con el fibroma ameloblástico, este va a tener un origen de listón dentario, germen dentario, el folículo dental y en la papila dental. Y dentro de sus características clínicas, este va a apreciarse mayormente en pacientes de edades de entre los 14 años. Este se va a dar más comúnmente en la mandíbula, en la zona de molares, y este se va a expandir a hueso, pero no los va a afectar a gran nivel. En sus características radiográficas, este va a presentarse en la mayoría de los casos como una zona radiolúcida multilocular que va a contar con márgenes escleróticos. Normalmente va a presentar un diámetro de entre 1 a 8 centímetros y tumores menores pueden tener imágenes uniloculares, las cuales van a ser lesiones mayores, pueden romper las corticales óseas. Frecuentemente este va a aparecer asociado a un elemento de ruido. En sus características histológicas, este tumor va a consistir de grupos de células epiteliales en un fondo de tejido conjuntivo, el cual no va a invadir estructuras óseas. Dichas células epiteliales generalmente van a ser cúbicas o columnares bajas, las cuales van a estar organizadas en grupos con márgenes irregulares que tienen alguna semejanza con la lámina dentaria. El tejido conjuntivo se va a asemejar a tejido fibroblástico celular semejante a la papila de un diente en desarrollo, con fajas de colágeno, las cuales ocasionalmente van a estar presentes y muchas veces van a tener tejido semejante a la capa hialina y cercanos a la capa epitelial. Ocasionalmente van a haber áreas mixomatosas o focos de predentina, los cuales van a poder ser vistos. Dentro de su diagnóstico diferencial encontraremos al ameloblastoma, el odontoma, el quiste odontogénico calcificante, el tumor odontogénico adenomatoide y al tumor odontogénico epitelial calcificante. Y para su tratamiento del fibroma ameloblástico se va a poder variar desde tratamientos radicales como una resección en bloque, una resección segmentaria y una semiresección de los maxilares, o métodos un poco más conservadores como lo pueden ser la enucleación y el curetaje. Ahora hablando del tumor odontogénico primordial. En la más reciente clasificación de la OMS para los tumores de cabeza y cuello del 2017 se reconoce al tumor odontogénico primordial como un tumor con componentes epiteliales y ectomesenquimales. Sus características clínicas principales es que son asintomáticos, va a haber un aumento de volumen, su comportamiento biológico es benigno,
Afecta casi exclusivamente a niños y adolescentes, con frecuencia antes de los 20 años. Surge en áreas de dientes faltantes o no erupcionados y en adolescentes ha sido descrito en el área de la rama de la mandíbula. Tiene predilección por la mandíbula con un radio de incidencia de 6 a 1 y tiende a expandirse hacia el hueso cortical alcanzando un tamaño considerable. Dentro de sus características radiográficas vamos a encontrar que está circunscrito por una pseudocápsula fibrosa y un epitelio odontogénico cuboideo cilíndrico que se asemeja al epitelio interno del órgano del esmalte, que cubre total o parcialmente la periferia de una proliferación. Es muy parecido radiográficamente a un quiste dentígero. Vamos a encontrar reabsorción radicular de los dientes adyacentes y una expansión cortical ósea significativa y adelgazamiento. Vamos a encontrar áreas radiolúcidas bien definidas relacionadas a un diente sin erupcionar, sin embargo, por lo regular rodean completamente al órgano dentario, que normalmente es un molar permanente o deciduo. Sus características macroscópicas, vamos a encontrar una masa sólida, blanquecina y multilobulada de superficie irregular. Algunos pueden tener una consistencia gelatinosa, una característica que también va a compartir con los tumores odontogénicos mixtos, no productores de matriz mineralizada. Es un aspecto resbaladizo y brillante. Aproximadamente mide de 4 por 3 centímetros y promedia unos 5 a 6 centímetros. Es removida con tejido folicular dentario de color rojo oscuro y molares temporales, en la imagen que apreciamos. Características histológicas, vamos a encontrar que es un tumor mixto intraóseo benigno epitelial y mesenquimal, que consiste en tejido parecido a la papila dental, cubierto de epitelio cuboidal columnar que se asemeja al epitelio interno del esmalte, sin producción de matriz mineralizada, rodeando la periferia del tumor. Esta es su característica principal. También vamos a encontrar proliferación de células mesenquimales fusiformes y estrelladas en un estroma laxo mixoide, cubierto parcialmente por epitelio columnar similar a ameloblastos. Las características histológicas, aparte de estas dos ya mencionadas, es que va a haber un tejido mesenquimatoso fibromixoide cubierto por epitelio odontogénico columnar con diferenciación ameloblástica que se invagina en el componente mesenquimatoso formando un fenómeno de inducción. Va a haber pequeños focos de calcificación, no siempre, y se observan islas epiteliales similares a las del fibroma ameloblástico en el tejido fibromixoide. Su diagnóstico diferencial va a ser el fibroma ameloblástico, el mixoma odontogénico, el fibroma odontogénico central y el folículo dental hiperplásico. Dentro del manejo y pronóstico, va a ser lo más conservador posible la enucleación y el curetaje del lecho quirúrgico como primer tratamiento de elección. Se recomienda también evaluar microscópicamente, en especial la periferia de los tumores, para evitar malas interpretaciones diagnósticas. No se han reportado recurrencias ni muertes por la enfermedad, así como tampoco transformaciones malignas. Y el seguimiento de los casos reportados hasta la fecha ha sido de 20 años sin evidencia de muerte por enfermedad. Con el tumor odontogénico de células fantasmas, dentro de sus características clínicas vamos a encontrar que clínicamente pueden ser centrales o pueden ser periféricos y ocasionalmente se van a asociar con otros tumores odontogénicos, principalmente con odontomas compuestos o complejos y en menor número a ameloblastomas, fibromas ameloblásticos, fibrodontomas ameloblásticos, odontoameloblastomas y con el tumor odontogénico adenomatoide. Dentro de sus características histológicas vamos a encontrar que se señalaron características morfológicas principales, las cuales va a ser que va a poseer una membrana quística epitelial con capa de células basales columnares bien definidas. Este va a poseer epitelio de tipo retículo estelar de espesor variable, va a contar con células epiteliales y núcleo denominadas fantasmas, las cuales a veces van a encontrarse mineralizadas, y va a haber material de tipo dentina displásica relacionado con la membrana basal del quiste. De sus características radiográficas
vamos a encontrar que los hallazgos van a ser variados, ya que estos van a ser radiolúcidos uni o multiloculares, los cuales van a poseer límites bien definidos con material calcificado radio-opaco en variadas cantidades o en grandes masas radio-opacas cuando se asocian con odontomas. Otros hallazgos radiográficos son la recepción radioarticular, la cual va a estar presente en un 25% de los casos, y los desplazamientos dentarios. Continuando con el odontoma compuesto, estos van a tener un origen del órgano del esmalte o la lámina dental en lugar de un diente normal. Sus características clínicas es que va a afectar a personas de entre 20 a 30 años, es más general o más común en el maxilar, en el sector anterior, causa que un diente no haga erupción y su característica clínica principal es que vamos a encontrar una asimetría facial. Entre sus características radiográficas, los odontomas compuestos se observan como masas radiopacas de márgenes irregulares que adoptan una configuración similar a dientes con un borde periférico radiolúcido. El tratamiento de elección consiste en la enucleación quirúrgica conservadora mediante la eliminación de cápsula de tejido conjuntivo que lo rodea, preparando adecuadamente la muestra para un estudio histopatológico, mismo que coadyuva para el diagnóstico certero. En ocasiones es requerido el tratamiento ortodóntico para el reposicionamiento de arcada del órgano dentario retenido. El pronóstico resulta por lo general favorable, con escaso índice de recidiva, aumentando esta probabilidad cuando se realiza la enucleación en el primer estadio de calcificación. Sus características histológicas se va a caracterizar el odontoma compuesto por la presencia de tejidos dentales, esmalte desmineralizado, dentina, cemento, pulpa, dispuestos en forma organizada de estructuras dentales y rodeados parcialmente por una cápsula de tejido conectivo. En ambos los odontomas complejos se observa una masa desorganizada de tejidos dentales duros. En la periferia pueden encontrarse cordones de epitelio odontogénico y en algunas ocasiones se identifica la presencia de células fantasmas, cementículos y epitelio ameloblástico. Ahora continuando con otro odontoma, pero en este caso va a ser el odontoma complejo. Este va a tener origen en un intento frustro de la formación de un diente. Dentro de sus características radiográficas, los odontomas compuestos se observan como masas radiopacas de márgenes irregulares que van a adoptar una configuración similar a dientes, con un borde periférico radiolúcido, mientras los complejos mostrarán una radiopacidad única. Dependiendo del grado de calcificación del odontoma, se pueden identificar 3 estadios de desarrollo. En el primero, la lesión va a aparecer radiolúcida, esto debido a la falta de calcificación de los tejidos dentales. En el intermedio se caracterizará por una calcificación parcial y en el estadio final el odontoma aparece radiopaco, rodeado por un halo radiolúcido. Dentro de sus características clínicas, vamos a tener que este se va a dar en pacientes de entre las edades de los 20 y los 30 años. Este por lo general se va a dar más en la mandíbula, en el área del segundo y del tercer molar. Y este va a afectar principalmente o más comúnmente a las mujeres. Dentro de su tratamiento, pues va a ser el de elección, el cual va a consistir en la enucleación quirúrgica conservadora mediante eliminación de cápsula de tejido conjuntivo que lo rodee. Esto para preparar adecuadamente la muestra para el estudio histopatológico, mismo que va a coadyuvar para el diagnóstico certero. Dentro de sus características histológicas, tendremos que histológicamente los odontomas complejos se van a caracterizar por presencia de tejidos dentales, entre los cuales van a estar el esmalte desmineralizado, puede haber dentina, cemento y pulpa, los cuales se van a encontrar dispuestos en forma organizada de múltiples estructuras dentales y rodeados parcialmente por cápsulas de tejido conectivo, en lo cual en cambio con los odontomas complejos se van a observar una masa desorganizada de tejidos dentales duros. Vamos a hablar ahora del fibroma odontogénico. Su origen se encuentra, más bien, es una neoplasia benigna muy poco frecuente.
Clásicamente se divide en dos variantes histológicas, un tipo pobre en epitelio y otro tipo rico en epitelio, con focos de material calcificado. En la mayoría de los casos muestra un crecimiento lento y progresivo con o sin sintomatología. Dentro de sus características radiográficas van a variar dependiendo del caso. La mayoría de las lesiones son de tipo radiolúcidas y de bordes bien definidos. En menos casos se ha observado bordes escleróticos o una radiolucidez mixta. Puede ser uni o multilocular y las lesiones de mayor tamaño tienden a ser multiloculares. También puede estar asociada a dientes no erupcionados y observarse desplazamiento y reabsorción de dientes adyacentes. Sus características histológicas se distinguen en dos variables principales. La primera, dependiente del tipo simple, contiene escaso componente celular y finas fibras colágenas dispersas. Además, puede presentar remanentes de tejido odontogénico aparentemente inactivo y pequeños focos de calcificaciones distróficas. El tipo complejo, también llamado tipo HU, está compuesto de tejido conectivo celular y fibroblástico maduro. Contiene islotes y cordones de epitelio odontogénico y calcificaciones compuestas, generalmente de material dentario. El tratamiento indicado en todos los casos es la enucleación del tumor. Continuando ahora con el mixoma. En su origen, se va a definir como una neoplasia benigna, la cual se va a encontrar localmente invasiva, derivada de componentes mesenquimales de los tejidos formadores del diente. En sus características clínicas, este va a representar el 3 al 6% de todos los tumores odontogénicos y afecta preferentemente a mujeres de entre los 25 y los 35 años y se localiza con mayor frecuencia en los sectores posteriores mandibulares, seguido de los sectores incisivos, el maxilar y excepcionalmente el cóndilo mandibular. En sus características histológicas, la célula característica identificada en el estudio histológico va a ser una célula fusiforme o estrellada que se va a encontrar dispersa en un estroma mucoide, el cual va a ser abundante en mucopolisacáridos como el ácido hialurónico y el condroitin sulfato. En sus características radiográficas, habitualmente este tipo de tumores se va a manifestar radiológicamente como una imagen radiolúcida multilocular en pompas de jabón o panal de miel, similar a la descrita en el ameloblastoma. Este es menos frecuente la presentación como una imagen unilocular de bordes bien o mal definidos. Es común la asociación de estos tumores con un diente no erupcionado. Y cuando la lesión perfora la cortical ósea, esta puede presentar una imagen periférica de espículas radiadas en sol naciente, la cual va a ser característica de los sarcomas óseos y que haría sospechar una lesión maligna, como en el caso descrito previamente. En ocasiones se llegan a observar rizólisis de las piezas dentarias adyacentes al tumor y con mayor frecuencia desplazamientos dentarios. Dentro de su diagnóstico diferencial, tenemos que se tendrá que realizar un diagnóstico con otros tumores odontogénicos, como lo es el ameloblastoma o el fibroma ameloblástico, los cuales presentan histológicamente diferenciación ameloblástica ausente en el mixoma odontogénico. También tendremos el granuloma central de células gigantes, el hemangioma intraóseo, el quiste óseo aneurismático, la displasia fibrosa o los quistes odontogénicos, con otras posibilidades diagnósticas a considerar dentro del estudio de dichos tumores. Y el tratamiento de los mixomas odontogénicos sigue siendo muy controvertido en el momento actual, ya que diversos autores abogan por una cirugía conservadora con enucleación y curetaje ante la naturaleza histológica benigna de estos tumores. Sin embargo, debido a la alta tasa de recurrencia local, que oscila en torno a un 25% de todos los casos, la cirugía radical con recesiones segmentarias y reconstrucción primaria parece ser una de las opciones más correctas en lesiones extensas, con ruptura de corticales óseas e invasión de tejidos blandos adyacentes. Vamos a hablar ahora del cementoblastoma.
es un tumor benigno originado en el ectomesénquimo odontogénico. La OMS define a esta entidad como un tumor formado por un tejido mineralizado parecido al cemento fusionado a la raíz de un diente. Macroscópicamente consiste en una masa dura, redonda o nodular adherida a una o más raíces de un diente, rodeada por un tejido blanco grisáceo. Sus características clínicas se presentan con un aumento de volumen doloroso alrededor de la raíz de un diente que produce una deformación de la zona vestibular o lingual o palatina, generalmente del diente involucrado, conservando su vitalidad. Aparte del dolor, otros síntomas neurológicos no se han reportado. Dentro de sus características radiográficas, vamos a apreciar una masa radiopaca de densidad mixta fusionada con la raíz de un diente, rodeada por un espacio delgado, radiolúcido, que envuelve completamente a la lesión. Sus características histológicas se van a observar masas densas de material parecido al cemento dentro de un estroma de tejido conectivo, laxo y vascularizado, donde se van a distinguir cementoblastos y cementoclastos multinucleados. La masa calcificada tumoral se continúa con la raíz del diente afectado, produciendo una reabsorción. En las partes más maduras de la lesión existen líneas de reversión basofílicas que producen un patrón óseo parecido a los cambios observados en la enfermedad de Paget. En la periferia de la lesión se observan columnas de material calcificado distribuidas en forma radial. El estroma intercolumnar se continúa con el tejido fibroso que rodea la lesión. En el diagnóstico diferencial vamos a tener que considerar todas aquellas lesiones que produzcan radiopacidades como la ostitis condensante focal, el osteoblastoma, el osteoma central, la displasia cemento-ósea focal, el odontoma complejo, la hipercementosis. Y en relación a la malignidad de los cementoblastomas puede ser confundido con un osteosarcoma, sobre todo por la imagen radiográfica que producen de la misma forma y pues se pueden llegar a confundir estos dos padecimientos. El tratamiento del cementoblastoma depende de la ubicación y de su tamaño. Puede ser una cirugía conservadora, es decir, extraer el diente involucrado conjuntamente con el tumor, o puede realizarse una resección marginal o una resección segmentaria. En algunos casos, erróneamente, solo se extrae el diente dejando la lesión, lo cual posteriormente puede ser identificado radiográficamente como una masa radiopaca en el sitio de la extracción. En estos casos se consideran cementoblastomas residuales. Y para finalizar con los tumores, tendremos el fibroma cemento osificante, el cual va a ser en su origen, va a ser una neoplasia benigna con origen mesodérmico, específicamente de células multipotenciales del ligamento periodontal. Dentro de sus características clínicas, esta va a ser una lesión rara, correspondiendo al 0.1% del total de los tumores odontogénicos y que típicamente afecta más a mujeres en escala de 5 a 1 entre la tercera y la cuarta década de la vida, y que tiene mayor incidencia en el área molar y premolar mandibular, aunque también se puede llegar a encontrar en maxilar, hueso cigomático, etmoides, frontal, región orbitaria, entre otros. Clínicamente, estos tumores son asintomáticos, por lo cual generalmente son hallazgos radiológicos, aunque en casos de larga evolución, estos pueden originar una asimetría facial creciente debido a un abombamiento de la cortical ósea. A pesar de ser una lesión intraósea, se han llegado a describir casos que afectan encía y tejidos blandos donde se pueden observar un tejido ulcerado, doloroso, friable y sangrante al tacto. Dentro de sus características radiográficas, la apariencia radiológica es muy variable dependiendo de la etapa de su desarrollo y de su tamaño. Es así que en estados más tempranos se presentan como áreas radiolúcidas uni o multiloculares bien delimitadas, y a medida que maduran y crecen se llegan a observar como zonas radiolúcidas bien delimitadas con distintos grados de radiopacidad. Cabe aclarar que es muy raro que estas lesiones provoquen desplazamiento o reabsorción radicular, pero puede darse sobre todo en lesiones de mayor tamaño o de larga evolución. Dentro de sus características histológicas, estos se van a caracterizar por presentar un estroma fibroso con células fusiformes entremezcladas con tejido calcificado, vascularización moderada
y muy poca actividad mitótica y atipias celulares. Algunos autores han llegado a señalar que la lesión se encuentra rodeada de una cápsula fibrosa, lo cual es muy importante en el diagnóstico diferencial con la displasia fibrosa. Sin embargo, otros señalan que este tejido no corresponde a una cápsula, sino que a una transición entre tejido displásico y hueso sano. Y dentro del tratamiento del fibroma cementosificante, este va a presentar un crecimiento lento pero constante, por lo cual se va a requerir de la extirpación completa de la lesión. Los rangos de recurrencia varían de entre un 0 a un 28% cuando la lesión es tratada mediante enucleación. Y la resección en bloque podría estar indicada en casos de que recidivan después de la eliminación primaria con curetaje quirúrgico o en casos en que la lesión sea muy extensa. Y bueno, con esto damos por terminado el videoexamen en relación a la clasificación de tumores. Al final les dejamos nuestra bibliografía. Gracias.